Al principio, cuando los arqueólogos descubrieron los esqueletos, se sorprendieron. Pero al seguir excavando, su sorpresa se convirtió en espanto. Lo que habían tomado por los restos mortales de unos monjes, en realidad, eran los restos de unas mujeres y niños. Un día cualquiera, hace cientos de años, debía haber ocurrido una catástrofe en el convento benedictino situado al sur de Bohemia, ahí donde ahora estaban excavando. Una catástrofe que, en contra de todas las reglas de su orden, llevó a los monjes a enterrar esos cadáveres al borde del cementerio, en una fosa común sin señalizar, y conservar el secreto hasta que el destino borró el convento de la faz de la tierra. La sombra se aproximaba a través del granizo, y con cada paso que daba, su tamaño se reducía hasta convertirse de un monstruo amorfo en un ser humano envuelto en un hábito ondulante, y de un ser humano en un monje, la supuesta guadaña en una hacha, la imagen gigantesca en una figura enjunta envuelta en el hábito empapado de sangre e incrustado de partículas de hielo. El segador se convirtió en un joven monje que podría haber sido el hijo de una de las mujeres que acababan de cortar en pedazos. Andrés contempló el rostro del monje que se lanzaba sobre él y, con la visión clara de los que están a punto de morir, comprendió que lo que veía era el cuerpo de un joven benedictino, pero el alma que lo albergaba ya no estaba presente. Lo que habitaba en el cuerpo y lo impulsaba hacia adelante era un demonio, y el demonio se llamaba locura. El monje casi lo había alcanzado, una figura manchada de sangre que escupía espumarajos, de cuyos ojos manaban lágrimas y que blandía el hacha. Andrés sabía que estaba a punto de morir. Su vejiga se había vaciado. Cerró los ojos y se rindió. Lo haremos como siempre, había dicho el padre de Andrés la noche anterior en la posada. Me adelantaré y hablaré con los monjes. Les daré la conversación para que me lleven en la biblioteca. Cuando encuentre el códice, me apropiaré de él, y si encuentro otra cosa que podamos convertir en dinero, también me lo llevaré. Después, echaré a correr y chocaré contra tu madre, que simula esconder algo, y mientras tanto... ¿Qué ocurrirá mientras tanto, hijo mío? Tú pasarás corriendo junto a mi escondite y me arrojarás el botín, recitó Andrés. Después, atravesarás la puerta y simularás caer al suelo. Mientras los demás te registran a ti y a mi madre, sin encontrar nada, me escabullo hasta nuestro campamento con el botín. El chico tiene un talento natural, dijo el padre de Andrés con una amplia sonrisa. ¿Le enseñas a robar a tu propio hijo?, dijo la madre. Robar es un pecado y no tiene ninguna relación con la ciencia. Lo que es pecado es que obliguen a investigadores como nosotros a robar,
para obtener los conocimientos necesarios. Replicó el padre de Andrés. Una injusticia anula la otra. Eso es un hecho científico. Lo que se anula son los opuestos, dijo la madre de Andrés. El agua apaga el fuego. Un plato lleno llena un estómago vacío. El derecho vence a la justicia. Tú no sabes nada de los secretos de la ciencia, dijo el padre de Andrés, y empezó a calcular cuántas estrellas eran favorables a su propósito. Andrés oyó cómo murmuraba por su adentro. Si el códice estuviera aquí, eso solo sería importante. Si lo encontrara mañana, toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría del diablo. Padre, los secretos que Moisés trajo al monte Sinaí y que no reveló. Padre, ¿qué es un códice? El padre de Andrés no era una mala persona. Si lo fuera, haría años que habría abandonado a su mujer y su hijo y hubiera perseguido sus sueños a solas. Puede que fuera un ladrón cuando no le daban voluntariamente lo que consideraba necesario, y puede que fuera un estafador cuando las personas eran bastante ingenuas para dejarse estafar por él. Pero sus actos solo respondían al sublime objetivo, el conocimiento científico. Alzó la mirada y contempló a su hijo, y como siempre, fue incapaz de reprimir el orgullo que le despertaba. Un códice son muchas hojas que han sido encuadernadas para poder pasarlas y leerlas una de la otra. Algo que uno puede llevar consigo sin tener que cargar con todo un baúl lleno de pergaminos. ¿Por qué este códice es tan importante para nosotros? De repente el padre sonrió y acarició el cabello de su hijo con la mano. Después se inclinó hacia atrás y respiró profundamente. Es la historia de un monje que perdió la fe y que cargó con un terrible pecado. Andrés lo miró fijamente. Ocurrió hace 400 años. 400 años supone mucho tiempo, hijo mío. Y de quien vivía en aquel entonces solo queda polvo. Polvo, una historia y un libro. El libro más poderoso de la tierra. El padre se inclinó hacia adelante para evitar que su mujer escuchara sus palabras. ¿Qué les proporciona a las personas el mayor poder? Andrés sabía lo que habría contestado su madre si hubiera escuchado la conversación. La fe. Pero también sabía lo que su padre quería oír. La sabiduría, susurró. El padre asintió con la cabeza. El monje estaba dispuesto a hacer penitencia, una penitencia tan terrible como su pecado. ¿Qué hizo? Susurró André con los ojos como platos. La comunidad en la que servía aquel monje vivía en un convento célebre en todo el mundo por su biblioteca. Muchas de las obras que albergaba eran tan antiguas. Nadie sabía de dónde provenían ni quién las había escrito. Y solo unos pocos tenían una idea aproximada de su contenido. Los tratados de los primeros papas, las cartas de los apóstoles, las obras de los filósofos griegos y romanos, los secretos
de los sacerdotes egipcios, los pergaminos de los israelitas guardados en el cajón. La biblioteca contenía copias de todo ello, y el monje del cual hablamos era el único que las conocía todas. Las había leído todas. Las sabía de memoria, porque las estudió a fondo. Pero sabrás, hijo mío, que el saber no le cuadra a todas las almas. Hay que ser un científico para no amedrentarse ante los secretos ocultos tras las cosas. Y ciertos saberes solo deberían estar al alcance de aquellos que saben cómo manejarlos. Pero el monje era un hombre sencillo. Una vez estudiado todo lo que contenía la biblioteca, emprendió la búsqueda de nuevos conocimientos. Dice que por fin encontró un libro oculto en una cueva, emparedado en un nicho y escondido del mundo. Y habría sido mejor para él que no lo hubiera encontrado. Mejor para él. Pero su perdición y la de los otros supusieron un gran regalo para este mundo. Su perdición, para hacerse con el libro, asesinó a 10 de sus cofrades. La luz humosa de la posada pareció volverse más oscura y las sombras más pronunciadas. Andrzej clavó la mirada en una figura que llevaba la cabeza cubierta por una capucha, como un monje, que estaba sentado solo ante una mesa. Las sombras parecían aumentar de tamaño y Andrzej tenía la boca seca. Entonces se acercó otra figura y, cuando la de la mesa se quitó la capucha, vio que era una mujer que le sonrió al recién llegado y le tendió la mano con este y se sentó a su lado. Un científico, hijo mío, dijo el padre de Andrzej. Considera que todos los conocimientos que adquiere son como la luz en la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, el monje, tras leer este libro, de repente comprendió lo que estaba escrito en todos los demás. Vio cómo se apagaba la última lucecita que ardía en tinieblas de su propio mundo, la luz de la fe. Cuando se apagó, la oscuridad lo envolvió. Pero solo era un libro, ¿verdad? Pues resulta que no solo era un libro. ¿Quién sabe qué ponía en ese estado aquel tratado que alguien había ocultado al mundo? Tal vez fuera aquello que Dios prohibió a Moisés que escribiera. A lo mejor era el conocimiento que Adán conservó tras comer la fruta prohibida. No menosprecies el poder de los libros, hijo mío. ¿Por qué el monje asesinó a sus cofrades? Ellos notaron que había cambiado. Lo interrogaron y cuando se negó a contestar, se dirigieron a la biblioteca para averiguar por qué su estudio había provocado un cambio tan profundo en él. Pero el monje no quería compartir el conocimiento adquirido e intentó detenerlos. Quizás solo pretendía proteger a los demás para evitar que ellos también perdieran la fe. ¿Verdad, padre? Sí, hijo. ¿Quién puede saberlo? Las buenas intenciones pueden provocar el mal, al igual que las malas. En todo caso, hubo una lucha. Un cuenco con aceite se derramó, qué sé yo, y la biblioteca se encendió. De pronto, todo empezó a arder. Cuando el monje vio que no podía salvar sus libros,
Huyó, cerró la puerta con llave y dejó que sus cofrades fueran pasto de llamas. Todos murieron. Andrés tragó saliva. Lograron salvar la mayor parte del convento, pero la biblioteca se quemó por completo. El monje confesó todo a su abad y como penitencia suplicó que le permitieran apuntar todos sus conocimientos y así conservar lo que había obtenido gracias a la biblioteca y que se había perdido en el incendio. Cuando el abad le preguntó en qué consistía realmente la penitencia, el monje le dijo que quería ser emparedado. Mientras moría lentamente de hambre y de sed, redactaría la obra y escribiría la última palabra con sus últimos suspiros. Después podría abrir la celda, enterrar su cuerpo y conservar el libro. ¡Qué horror!, murmuró Andrés. Sí, dijo su padre. Fue la penitencia más horrorosa impuesta por un pecado como el suyo que uno pudiera imaginar. Pero ya durante la noche del primer día, el monje supo que jamás lograría concluir la obra antes de morir y se desesperó. ¿El abad lo dejó salir de la celda? No. Ni siquiera le dio de comer y de beber para que aguantara más tiempo. El hombre había sido emparedado, Andrés, hiciera lo que hiciese en el interior de la celda o gritara cuanto gritase, no podían oírlo. Solo volverían a abrir la celda cuando hubiera transcurrido el tiempo suficiente para asegurarse de que estaba muerto. Pero entonces, ¿qué podía hacer el pobre monje? Rezar, dijo el padre de Andrés con una sonrisa imperceptible. Pero, precisamente, como podría rezar si había perdido la fe. Sabrás que para conservar la confianza en el bien necesitas la fe, aunque no para tener claro que el mal también existe. Eso lo sabes, aunque solo conozcas un rinconcito del mundo. Eso significa que... Sí, el monje le rezó al diablo. Santa Madre de Dios, protégenos de todos los malos espíritus, exclamó Andrés con el mismo tono que habría empleado su madre. Su padre entornó los ojos. Dicen que el diablo acudió a la celda del monje, pero el mal siempre acude con mayor rapidez que el bien, y así que supongo que eso es lo que quizás sucedió. El diablo ofreció ayuda y le dijo que le escribiera la obra, y por hacerlo, ni siquiera le pidió una recompensa. El alma del monje ya le pertenecía y consideró que la mayoría de quienes leyeran la obra perderían su fe en Dios y se acercarían a Él. Y eso ya suponía una recompensa suficiente. El monje reveló sus conocimientos al diablo y el señor del Averno se puso manos a la obra. Al siguiente día, cuando el monje despertó tras un sueño intranquilo, el libro terminado reposaba en un pupitre. Andrés cayó. Pero, añadió su padre, ¿pero qué? El monje había engañado al diablo. Andrés jadeó, sorprendido.
El monje sabía que el diablo retorcería todo lo que él revelara y que su único propósito era sembrar la perdición, difundiendo el conocimiento. Así que el monje ocultó en 3 páginas del libro la clave que descifraba todas las palabras retorcidas y falsas escritas por el diablo, y añadió una explicación para comprender ese legado de Satanás. Después dibujó una imagen del diablo en las páginas centrales del libro para advertir a todos los lectores. Se tendió en el suelo y murió. Cuando pasaron muchos días, los otros monjes abrieron la celda. Se espantaron y el libro estaba allí, como había prometido, pero el cadáver de su cofrade estaba tan quemado como los demás, esos a los cuales había condenado a morir entre las llamas. Andrés soltó un grito de horror. Los ojos de su padre brillaban a la luz de las escasas velas que llameaban en la posada y que aumentaban el prevaleciente aroma a comida quemada que flotaba bajo el techo. Casi todos los demás huéspedes se habían retirado al dormitorio o roncaban tendidos encima de la mesa de la posada. Quienes eran especialmente dignos o sabios obtuvieron el permiso para estudiar el libro. Susurró el padre de Andrés. ¿Dónde crees que provienen todos los avances? Todas las nuevas ideas que siempre vuelven a resplandecer entre las tinieblas. ¿Dónde crees que salió los primeros conocimientos sobre la alquimia?